Temas. Una lección muy edificante para todos nosotros. Muy necesaria porque todos nosotros, no lo digo en el pasado, en el presente y en el futuro podemos estar inmersos en una situación que nos llene de temor, de miedo, ¿cierto? Por eso la Biblia habla tanto acerca de este asunto tan importante. La palabra de Dios menciona este asunto con mucha regularidad, porque la Biblia dice que Dios se acuerda de que nosotros somos polvo y se compadece de nosotros, dice el Señor. Bueno, mis hermanos, entonces ahí teníamos al inicio de la cartilla muchos temores naturales que pueden surgir en nosotros, aún los creyentes. Temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor a la soledad, temor a tener hijos, temor a no tener hijos, temor a casarme, temor a no casarme, temor a tantas situaciones que pueden llegar de un momento a otro a nuestras vidas. Pero detrás de todo eso está la palabra del Señor diciéndonos que no temas. La palabra de Dios, yo quiero resumirlo en la mañana de hoy para terminar este tema. Estuve mirando muchas cosas, pero quiero resumirlo como en esto que vamos a ver hoy. Menciona dos tipos de temor, como para aclararlo, para que no nos dé lugar a dudas. ¿Por qué? Porque entre mayor claridad tengamos de un asunto, entre más fácil podamos comprender una situación, gracias hermanita Gloria, pues más herramientas vamos a tener para sortearla, para confrontarla. No hay nada peor que usted verse inmerso en una situación que no sabe qué hacer o por qué ocurre. Pero la Biblia nos habla mucho, el origen de muchas veces esos temores en nuestras vidas. Entonces yo quiero como hoy enfocarme en eso especialmente. La palabra de Dios menciona dos tipos de temor, estuvimos viéndolo. El primero es beneficioso y debe ser fomentado, enseñado. Y el segundo es dañino, es perjudicial y debe ser superado. ¿Cómo superamos ese segundo tipo de temor? Pues con la confianza en el Señor y en su palabra. El primer tipo es que es confiable, que es necesario, que es provechoso, que es benéfico, es el temor al Señor. El temor del Señor. No es miedo a Él, es un temor reverencial, un respeto profundo por su poder y su gloria. Es un reconocimiento de todo lo que es Dios y viene como consecuencia de conocerlo a Él y sus atributos. Este temor debe estar en todos nosotros los creyentes, el temor del Señor, que es muy diferente al otro temor que nace en nuestros corazones y se alberga, nace en nuestras mentes y se aloja en nuestros corazones y nos hace reaccionar de diferentes maneras. Nos paraliza, nos hace tomar decisiones apresuradas, en fin, tantas situaciones que produce ese tipo de temor. Pero este primer temor, la Biblia lo enseña de principio a fin, el temor del Señor. Vuelvo y le repito, tener temor del Señor no es tenerle miedo a Él, no. Es un temor que implica ¿qué? Obediencia, respeto, reverencia por lo que Él es. Por ejemplo, una persona del mundo, los que estuvimos en el mundo, sabíamos cómo era el ambiente en una discoteca, en un bar, en un baile, ¿cierto? Y llegar a una iglesia supuestamente cristiana y ver el mismo ambiente. Viene la gente del mundo a la iglesia y ve lo mismo. Mujeres mostrando todo, espectáculo, murmuración, bulla. Y él dice, bueno, pero esto es lo mismo que en el mundo, no tiene ninguna diferencia. El temor del Señor nos abarca, hermano, de la coronilla hasta los pies. Implica la manera de conducirnos en la iglesia, en la calle,
en la casa, en el colegio, en el trabajo, en la universidad. Afecta a todas las áreas de nuestra vida, todos los espacios donde usted y yo compartamos. Siempre va a estar el temor del Señor en nuestros corazones. Porque muchas veces reaccionamos como reaccionamos y luego nos arrepentimos. Porque no hemos aprendido a desarrollar ese temor reverente a Dios. Un hombre que era muy temeroso de Dios era el apóstol Pablo. Y una vez se le estaban yendo las voces con una autoridad. Y cuando él se dio cuenta que era el sumo sacerdote, él le pidió disculpas, a pesar de que no tenía razón ese otro tipo, pero por la autoridad que él embestía. Él le pidió disculpas. Pero el resto era un hombre que caminaba siempre en temor reverente y en integridad delante del Señor. Entonces el temor del Señor es eso, hermanos. Mire lo que dice Malaquías 1:6. Malaquías 1:6 dice el Señor. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está qué? Mi temor, dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, y a vosotros todo el pueblo de Dios de todos los tiempos, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dios extraña y Dios demanda que su pueblo tenga un temor reverente a Él. Y eso implica en la manera en que nos conducimos, en la manera en que nos comportamos. Si nosotros estamos en la intimidad de nuestra alcoba, solos, 1, 12 de la noche, ahí podemos estar maquinando muchas cosas, porque es que el temor a Dios es tanto público como en lo privado, ¿cierto? Un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, que tenga verdadero temor al Dios de vivo y verdadero, aún sus pensamientos los va a tener que bajo la obediencia a la palabra del Señor. ¿Cuántas veces no meditamos acostados en nuestras camas cosas que no deberíamos pensar? Albergamos en nuestros corazones ideas o situaciones que no deberíamos hacerlo. Al fin y al cabo, nadie se da cuenta. Al fin y al cabo, nadie me escucha, nadie me ve. Pero ¿Dios qué? ¿Eso es temor a Dios o no? Vengo aquí a la iglesia un domingo, hipócritamente me comporto bien, porque quiero presentar una fachada y quiero conservarla ante ustedes, de que soy una persona muy espiritual. Pero allá en la intimidad de mi alcoba, ¿cómo son mis pensamientos? ¿En qué medito? ¿En qué pienso? ¿Qué maquina mi corazón? Eso también lo está viendo Dios. Y eso también implica tener temor al Señor. Entonces, de modo pues que ese tipo de temor a Dios es el que tenemos que enseñar, es el que tenemos que cada uno de nosotros proponernos en crecer. Temer a Dios es obedecer a Dios. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Dice el Señor. El Señor aborrece tanto el pecado de la hipocresía, el fingir que lo amamos cuando en la realidad lo menospreciamos. Y Jesucristo dice por allá en Lucas 6, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo quiero? Ahora, el temor del Señor, ese tipo de temor a Dios, que es una decisión voluntaria, que es una decisión definitiva, consciente en mi corazón, de obedecerlo, de agradarlo a Él, aún con mis pensamientos, aún con mis reacciones, con mis actitudes. Ese estilo de vida, ¿sabe quién es el principal beneficiado? Eso trae bendición a nuestras vidas. Eso trae bendición, pero a montones en nuestras vidas. Vivir el temor a Dios en nuestros corazones. Mire lo que dice Proverbios 6:16. No, perdón, 16:6 es. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres, ¿qué? Se apartan del mal. Con el temor de ese que venimos hablando, que es beneficioso, que debe ser enseñado, que debemos proponerlos, practicarlos todos los días en nuestra vida. Ese es el tipo de temor a Dios que hace que todos y cada uno de nosotros nos empecemos a ¿qué? A alejar del pecado, a alejar del mal.
Y si nosotros nos alejamos del mal, ¿qué puede ocurrir? Pues que nos vamos a evitar muchos problemas en nuestras vidas, ¿cierto? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué no hacemos lo que no hacemos? ¿Qué papel juega Dios en ese tipo de decisiones y conductas en mi vida? Bueno, pues Él es el eje, Él es el centro de mi toma de decisiones, de mi conducta y de mi estilo de vida. Entonces, el vivir cada día más cerca de Dios en ese sentido, pues automáticamente me va a hacer que me aleje más y más de qué, del mal, porque la Biblia dice que con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Un hombre o una mujer que viva practicando el mal no tiene temor de Dios. No hay temor de Dios en él, no nos engañemos. Tiene a Dios por una burla. Él se está burlando de Dios. Está tomando las cosas de Dios por juego. Y no debería ser así. Porque no es correcto, no está bien por nuestro propio bien. En la traducción del lenguaje actual, Proverbios 14:26. Traducción del lenguaje actual. Mire lo que dice. 26, hijo, sí. El que obedece a Dios ya tiene un poderoso protector para él y para sus hijos, ¿cierto? Ese es, ¿cierto? Pero lo leo en la Valera. ¿Cómo dice la Valera? En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. ¿Y cómo lo traduce la otra, Daniel? El temor de Jehová está la fuerte confianza. Dice, es decir, lo traduce el temor, el que obedece a Dios. El que obedece a Dios ya tiene que, ya se gana un poderoso protector. ¿Para quién? Para él y para sus hijos. Vea qué bendición. Aprender y vivir el temor del Señor. Él no es otra cosa que obedecerlo. El verso 27, el que sigue, en la misma versión. El que obedece a Dios tiene larga vida. ¿Ha escapado de qué? De la muerte, tanto física muchas veces, pero también espiritual. Y en la Reina Valera, en el verso 27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios 19:23. Proverbios 19:23 dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de qué? De mal. Entonces mire algunos versículos que nos hablan de las consecuencias de vivir realmente en el temor del Señor. ¿Somos un pueblo realmente temeroso de Dios? No que no hagamos las cosas por miedo a las consecuencias. Por ejemplo, alguien podría decir, no, a mí me da miedo tener otra mujer, porque qué miedo un SIDA. ¿Usted cree que es correcto esa manera de pensar de un cristiano? De pronto Dios me castiga y se me pega un SIDA, un ejemplo. ¿Piensa que ese cristiano tiene temor a Dios? ¿Por qué no hace lo que él quiere hacer? O sea, él ya lo ha hecho en su corazón, lo tiene y lo anhela en su corazón, pero hay un temor temporal que no es el temor a Dios, es un temor a una consecuencia, pero que no es correcto. Tarde o temprano esa persona que piensa de esa manera caerá, porque no es un temor a Dios correcto, es algo incorrecto. Entonces no se trata tampoco de privarnos de hacer cosas por miedo a consecuencias, no, realmente el temor del Señor es motivado por la gratitud, por el amor que cada uno de nosotros debemos tener hacia nuestro Dios, ¿cierto? Por gratitud, por amor. Señor, yo me niego a lo que me tenga que negar. Yo hago lo que tú quieres que yo haga, Señor. Y ese estilo de vida y ese estilo de comportamiento nos va a llevar a ¿qué? A que la presencia del Señor siempre esté con nosotros.
a evitarnos y nos libra de muchos males y problemas. La Biblia dice, el que habita morará, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es lo que produce eso? ¿El temor de quién? El temor del Señor. Yo quiero hacer un paréntesis porque quería dar esto como introducción. Me siento que voy sobrado en el tiempo porque ya estoy que acabo. Ustedes conocieron a Amílcar Acosta, ¿no? Amílcar Acosta era el profesor de Historia y Sociales mío en el bachillerato. Todavía lo recuerdo. Amílcar Acosta, costeño. Él me daba clases de sociales y de historia. Entonces quiero hacer una aclaración. No es por chicanear. En esa época eran cinco bimestres o 4. Y yo a mitad de año ya tenía las 2 materias ganadas, sobrado. Entonces a él le gustaba que los alumnos participaran mucho. Pero a toda hora, ¿quién era? Briglia, ya. Yo estoy interesado que todos aprendan. Estoy muy contento porque usted ya sabe, porque usted aprende, porque usted es un duro para esta materia. Pero por favor, Briglia, démosle la oportunidad a los otros muchachos, que ellos también tienen derecho a participar y a aprender. Entonces, ese modelo del profesor Amílcar Acosta, yo les quería aclarar a Oscar, a la hermana Elizabeth, al hermano Sergio, que les encanta participar y, o sea, yo no cuestiono eso, eso está muy bien, pero que yo a veces les decía que no porque estuviera enojado ni porque estuvieran haciendo algo malo, no, porque lo que buscamos con esto es que todos que participemos y escuchemos a todos. Entonces quisiera colocar esa aclaración y disculparme de paso con Oscar, con Sergio y con la hermana Elizabeth especialmente, que son los que durante esta lección tuve que estarlos frenando. Pero vuelvo y les repito, no porque estuvieran haciendo algo malo, no, porque el deseo mío es que todos participen, que todos aporten, que todos aprendan. Entonces el profesor Amílcar Acosta se me vino a la memoria en estos días, en esta clase. Bueno, entonces, ¿cuál es el primer tipo de temor que debe ser fomentado, que es beneficioso, que trae paz, que trae gozo, que trae esperanza a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestras iglesias? El temor del Señor. Hombre, y eso tiene que ver con mi vida personal como creyente, en mi familia, en mi hogar, en la iglesia. Cuando en una iglesia hay temor del Señor, vuelvo y les digo, implica reverencia al Señor, enseñar a nuestros hijos. Eso es como el modo de vestir, hermano. Yo siempre digo que uno se debe vestir de acuerdo a la ocasión. Si a mí me invitan a un matrimonio, yo no voy de guayo sin pantaloneta, ¿cierto? Si a mí me invita Pacho a la finca del papá a pasear, yo no me voy a ir con traje de corbata. Yo me voy con tenis, con un blue jean y una camiseta. Si me invitan a un partido de fútbol, me voy en sudadera, guayos. De acuerdo a la ocasión uno se viste, que es el principio que uno tiene que conservar en todas esas ocasiones, el pudor y la modestia. Porque yo puedo ir a jugar en calzoncillos, en tangaloneta, fútbol, ir a mostrarme allá, eso no está bien. Aún jugando un partido de fútbol, aún yéndome a bañar al mar. Si yo voy a ir al mar a bañarme, obviamente yo no me voy a bañar en sudadera y en cachaco, pero tampoco significa que me vaya a desnudar. Exacto, no, señores. ¿Qué es lo que tiene que conservar uno en este tema del vestido, tanto hombres como mujeres? El principio del pudor, de la modestia y del temor al Señor. Pero uno se debe vestir de acuerdo a las circunstancias, a la ocasión. Igual,
Por ejemplo, cuando venimos a la iglesia, cuando tenemos los niños pequeños, enseñarles, cuando venimos a la iglesia, enseñarles la reverencia desde que estén pequeñitos. ¿Y cómo se le enseña la reverencia a los niños en la iglesia? Con el comportamiento. Por ejemplo, cuando llevamos los niños a un parque, ellos allá pueden brincar, pueden gritar, pueden jugar. Pero cuando vienen a la iglesia, debemos enseñarles a nuestros niños desde que están pequeñitos. Mis amores, allá está la presencia del Señor. Es un lugar para ir a adorar a Dios. Todo gira en torno al Señor. No es para que tú vayas a jugar, no es para que yo vaya a pasarla bien, no. Todos juntos vamos a ir allá a ese lugar ¿a qué? A adorar a Dios, a alabar a Dios. Y todo empieza con nuestro comportamiento desde que entramos de esas puertas. Hay iglesias donde yo estuve, donde usted entraba por esa puerta y veía a todo el mundo arrodillado orando. Pero eran carismáticos. Mire que de todos tenemos que aprender. Y yo era uno de esos. Llegué a estas iglesias y se me olvidó esa buena costumbre de llegar a la iglesia. Claro, uno saluda al hermano que se encuentra, pero uno viene a un encuentro con quién realmente, con el Señor. Llegaba usted y no, escasamente saludaba a los sugieres y como todo el mundo estaba calladito, orando o leyendo la Biblia, usted también asumía las mismas actitudes. Y eso genera un ambiente de ¿qué? De reverencia. ¿Por qué se están comportando así? Por la ocasión, porque estamos en la casa del Señor. Venimos a adorar a Dios. Pero muchas veces se nos ha ido la mano a todos, hermano. Y hemos hecho de este lugar una plaza de mercado. ¿Y en dónde está Dios? Por eso dice él, si yo soy el Padre, ¿en dónde está mi honra? Y si soy su Señor, ¿en dónde está mi temor? ¿Son conscientes de mi presencia en este lugar? ¿Lo creen? Y si es así, ¿por qué se comportan así? Entonces, esas son observaciones que yo hago a la iglesia y estoy preparando una enseñanza que no es que uno sea legalista exacto ni nada de eso, no, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Entonces, es eso, hermanitos, es enseñar esa situación. Todo eso implica el temor del Señor, todo eso implica el temor del Señor, cómo nos conducimos, cómo nos comportamos en lo privado, en lo público, en fin, todo eso implica el temor a Dios. Hay temor a Dios, por ejemplo, en una dama que venga vestida provocativamente a la iglesia, sabiendo ella el efecto que puede producir. Pues las mujeres cuando están en el mundo y pues tienen ese corazón así como muy volado, pues ellas se visten ¿para qué? Para provocar, para llamar la atención, porque hay un refrán popular y muy vulgar, que el que no muestra, no vende. Qué lástima que las mujeres piensen de ellas mismas de esa manera, hombre. Si no muestro, entonces no vendo. Y así visten. Antes más pena le da a uno. Una vez iba yo en el centro, estaba uniformado. Fui a almorzar y iba para el trabajo, iban dos muchachas adelante a ver cómo era la cosa. Sí, a ver, iban dos muchachas adelante. Sí, iban dos muchachas adelante, yo iba detrás de ellas, pero yo estaba, era en mi tiempo, pues iba volado. Cuando pasó un tipo y se quedó así como mirándolas. Yo me di cuenta de la situación porque yo vi que una de ellas lo insultó. Lo insultó feo. Y yo, hey muchachas, ¿qué pasó cuando se voltearon? No, no, sí, sí, me tocó antes acelerar el paso. Esas mujeres prácticamente casi que desnudas, mostrando los senos, los pechos. ¿Qué quieren que les digan, hombre? Se están mostrando. Entonces, cuando una mujer viene provocativamente vestida a la iglesia, no tiene temor al Señor, porque le está robando la gloria a Dios. Porque aquí habemos hombres y no todos los hombres tenemos el mismo nivel de madurez. Entonces vamos a dejar de estar mirando a Cristo por estar mirándola a ella, como vino sugestivamente vestida.
vino con el propósito de llamar la atención ella y le está sin darse cuenta, sí o no, robándole la gloria a quién, a Cristo, porque es que en este lugar todo es para Cristo. Las miradas, los pensamientos, las canciones, todo lo que hagamos debe ser para glorificar ¿qué? El nombre del Señor. Entonces, cuando hay temor en nuestro corazón, tanto hombres como mujeres, antes de salir de la casa, nos miramos para dónde vamos. ¿Para dónde vamos? Está bien que yo venga a predicar aquí de pantaloneta. Qué vergüenza. No me dejen. Si algún día lo hago, no me vayan a dejar subir así. O de sudadera. No. ¿En dónde está el temor al Señor? Uno tiene que mirar todas esas situaciones. ¿Y todo eso implica el temor a quién? A Dios. Todo eso y mucho más, mis amados hermanos, nos habla del temor del Señor, del temor del Señor, que es tan necesario, que Dios lo espera tanto de nosotros. Vuelvo y les digo, no es miedo, no, es prácticamente una vida sincera y original delante de quién, delante de Dios y como Él lo espera y lo dice en su palabra para cada uno de nosotros. ¿Cómo, mija? ¿Qué, Elizabeth? Exacto. Entonces hay que saber hacerlo. O sea, si por ejemplo una mujer nueva en la iglesia, obviamente hay que entender eso. O aún si es si es una mujer que está relativamente recién nacida de nuevo, ¿cierto? Sobre todo es un trabajo para las damas, para las ancianas de la iglesia, de cogerla no a juzgarla, no a criticarle, no cogerla con un metro y medio, no, con amor, con gracia, decirle a ella, enseñarle todos estos principios bíblicos. Uno se viste de acuerdo a la ocasión, pero ojo, nunca podés perder de vista lo que la Biblia enseña, la modestia y la qué, y el pudor. El profesor de inglés de nosotros le decíamos afroloco, era un morenito y él utilizaba los pantalones bien apretados. Y cuando en esa época las botas de los pantalones eran botas campanas y aquí apretadísimo. No, nosotros todos éramos tirando risa a toda la clase. Creo que cuento de inglés ni nada, eso nos mirábamos. En esa época que éramos una cultura como más, como más reservada, ¿cierto? Hoy en día ni le paran bola, pero en esa época no, habíamos, porque yo estoy en un colegio militar, éramos como 30 hombres y como 4 mujeres. No, y el hombre bien moreno, bien grueso y con eso bien apretado, entonces nos mirábamos nosotros y éramos más apenados nosotros que él, ¿cierto? Entonces mire que son situaciones, entonces no es coger una persona y condenarla y juzgarla y decirle, no, es cogerla con amor y enseñarle los principios de la palabra del Señor. Aún nosotros, el vestir como hombres, también. Muchas veces nos gusta vestir muy apretaditos y caminar muy apretadito. Mucho cuidado. Sí, aún nosotros los hombres muchas veces se nos va la mano con apretarnos mucho los calzoncitos y otras cositas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con no solo estar mirando a las mujeres, sino también nosotros evaluarnos, examinarnos cómo estamos nosotros también en ese sentido. El segundo tipo de temor mencionado en la Biblia no es beneficioso. Segunda de Timoteo 1:7. Por el contrario, es inconveniente, es perjudicial. Porque no nos ha dado Dios espíritu de qué? De cobardía, sino poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino poder, de amor y de dominio propio. Ese tipo de temor o cobardía que lo llama ahí el versículo, produce terror, pánico, miedo a circunstancias o personas. Sus consecuencias no son buenas, producen ansiedad, inseguridad, enfermedad, preocupación, preocupaciones exageradas. Un compañero del trabajo una vez iba a suicidar, porque él, en esa época, hace unos 15, 20 años, estaba pues el SIDA en su apogeo. Y él se hizo un examen de SIDA y resulta y pasa que le salió en esa época BPH.
O sea, virus del papiloma humano. Pero en esa época, como no se sabía bien, él pensó que era VIH. Y él que dijo, tengo SIDA. Lo que me presentía, porque él estaba atemorizado, porque había tenido mucha promiscuidad sexual y el hombre tenía temor en su corazón de que de pronto estuviera contagiado con SIDA. Entonces se hizo el examen y cuando le sale positivo para VPH, no, pues iba a quitar la vida y tuvieron que aclararle bien que él no tenía SIDA, que él tenía otro virus llamado, pero el VPH, no el VIH, sino el VPH. O sea, él se llenó de temor por algo que no tenía. ¿Se da cuenta? Ese tipo de temor nos hace tomar decisiones equivocadas, nos hace vivir inseguros, mina nuestra fe en el Señor, porque olvídese que este tipo de temor lo primero que ataca es nuestra fe en Cristo, nuestra confianza en Dios, nuestra confianza en la palabra del Señor. No, se nos olvida que somos cristianos, se nos olvida todos los versículos que no sabemos de la Biblia, se nos olvida las promesas del Señor y ya empezamos a mirar las circunstancias y las personas y cómo yo puedo salir de esta situación. Y eso lo que va a traer es más y más que problemas, enfermedades, dificultades. Nos enfermamos, hermano. Muchas de las enfermedades que hoy en día hay son consecuencia de todas estas situaciones. La ansiedad produce problemas cardíacos, estar uno ansioso por situaciones que de pronto no van a ocurrir, por situaciones que de pronto nunca van a pasar. No, es que estoy preocupado porque este mes no pude dar la cuota que estoy dando en una aseguradora para el estudio de mi hijo. Ah, ¿cómo así? Sí, estoy pagando 500,000 pesos mensuales para que cuando mi hijo crezca tenga derecho a una universidad. Ah, qué bien. ¿Y cuántos años tiene el niño? No, apenas va a cumplir un mes de nacido. Sin saber si ese muchacho siquiera va a llegar al año de vida. Hombre. Y ya metiéndose en ese tipo de situaciones, no, que, ¿por qué? Porque el sistema nos enseña todo eso y terminamos endeudados y terminamos preocupados y terminamos llenos de cosas, llenos de situaciones. Una de las grandes negocios hoy en día en este sistema son las aseguradoras. Hoy le aseguran a usted todo, porque todos vivimos con el temor a perder las cosas. Hay seguros para casa, hay seguros para la salud, hay seguros ¿para qué? Para el perro, para el gato, para la universidad, hay seguro para todo le ofrecen a usted seguro. ¿Cómo le parece, Carmencita? ¿Ah? Vea. Entonces, ¿por qué? Porque vivimos todos llenos de temor, vivimos todos llenos de preocupaciones y muchas veces son situaciones que en realidad nunca van a ocurrir, nunca van a ocurrir. Entonces, este tipo de temor es el tipo de temor que debemos nosotros rechazar y combatir y aprender a que no nos contagie. En Efesios 4:6 dice, Filipenses 4:6. Sí. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de ¿qué? De gracias. Por nada estéis ¿qué? Afanosos, dice el Señor. Dice, hombre, no se llenen de ese tipo de temor. Más bien, oren. Cuando sientan que de pronto el temor está llegando a la puerta de sus corazones, conviertan esos miedos, conviertan esas preocupaciones, conviertan esos temores en ¿qué? En oraciones y en acciones de gracias. ¿Cuál es el resultado de implementar y poner en práctica ese versículo en la Biblia? Es el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Todos hemos pasado por estas situaciones. Mire que el no aplicar esto a nuestras vidas
Muchas veces hasta el sueño nos roba. O sea, usted en vela pensando en el problema. Y le da vueltas a esa cama y se para, toma agua, se sienta en el sofá, escucha música, vuelve y se acuesta y dele al problema y dele al problema. Y amanece y escucha al gallo cantar y sigue usted dándole al problema en su mente y en su corazón. Eso es terrible, hermano. Eso es terrible. Y termina uno enfermándose. Y termina uno enfermándose. Por eso queremos conservar esa paz en medio de la tormenta. ¿Qué tenemos que hacer? Convierta las preocupaciones en oración. ¿Quiere preocuparse menos? Ore más. ¿Quiere preocuparse menos? Ore más. Y todos los hemos experimentado también. Así como lo hemos experimentado de manera práctica, esta desobediencia a la palabra, también de forma obediente lo hemos practicado y lo hemos vivido, que sí funciona. Cuando uno realmente se ve abrumado por los problemas y se arrodilla y le entrega todo eso al Señor, realmente a uno lo sobrecoge una paz que sobrepasa todo entendimiento. No se sabe cómo mi mente, cómo mi corazón están en paz, confiados en Cristo, en que Él hará, en que Él obrará. ¿Pero por qué? Porque le estoy obedeciendo, estoy confiando en el Señor. Estoy descansando absoluta y plenamente en Él. El temor es una preocupación anticipada, la idea de un peligro que todavía no es, que puede suceder o no puede suceder. Por lo general lo fabricamos en nuestras mentes y vivimos así a diario. Por ejemplo, estos temores son el resultado, por lo general, de apegos exagerados a las cosas materiales. Estos temores son por lo general el resultado de apegos exagerados a las cosas materiales. Por ejemplo, lo que les decía ahora, el miedo o temor a ser robados es el apego a las cosas materiales. La Biblia dice, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Un compañero que trabajó conmigo, lo asesinaron por una cadena de oro. Él era muy vanidosito, tenía un anillo, yo no sé cuántos millones, tenía platica, pero vivía chicaneando mucho con la platica. Briglia, ¿sí ha visto mi anillo? Briglia, ¿sí ve mi cadena? Y yo, ay, sí, ya, Gómez, ya. Era así, o sea, él era muy apegado, muy materialista, que tenía una casa no sé en dónde. En fin, su corazón estaba, su confianza estaba, su seguridad estaba ¿en qué? En las cosas materiales. Iba a su casa rodeada de cámaras de seguridad. Cámaras de seguridad, adentro y afuera. Y un día iba bajando por San Juan con la esposa y los hijos en el carro. Iba mostrando su buena cadena de oro. Llegaron unos muchachos en una moto. Bájate de la cadena. No, mi cadena, primero mi vida. Ah, bueno, tin, y se la quitaron. Ahí quedó una viuda y ahí quedaron dos huerfanitos por el apego a las cosas materiales. Él tuvo en el momento temor a perder algo que amaba. Le dio temor. ¿Y cómo reaccionó? No, yo no me la dejo quitar. La única vez que me robaron a mí, yo fui todo lo contrario. Cojan todo lo que quieran. Me quedé quietico, no me moví nada. Quietico, yo sentía manos por todas partes ahí en la Veracruz. Y eso que yo era policía y trabajaba ahí, los sinvergüenzas no me respetaron. Oiga, yo me levanté las manos y les dije, muchachos, tranquilos, hagan lo que quieran. Yo sentía manos por todas partes. Y cerré los ojitos. No era cristiano, estaba prendidito. Estaba buscando lo que no se me había perdido. Pero al menos aprendí a no ser apegado a las cosas materiales. Róbenme lo que quieran. Pero yo no me voy a ganar una puñalada o que me maten por 50,000 pesos que tenga en el bolsillo. Y gracias a Dios, Dios me la ha guardado, Carmencita. El miedo o temor al desempleo es el apego a la estabilidad económica y financiera. ¿Cierto? Por ejemplo, un hombre que menospreció la vida eterna por la seguridad económica. El joven rico.
Jesucristo le dijo, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. Y la Biblia dice que él le dio mucha tristeza, se dio su espalda y se fue. Tenía un amor por las cosas que le brindaban a él esa falsa seguridad, que menospreció la vida eterna. El miedo o temor a la enfermedad o la muerte es el apego a la vida. Es el apego a la vida. No nos queremos morir. ¿Sí o no? ¿A quién no le ha dado miedo cuando se enferma gravemente? Es normal ese temor. Inicialmente con la noticia se atemoriza a uno, sí, le da a uno miedo. Pero debe seguir el tiempito y ya debe de ir cambiando ese miedo. ¿Por qué? Por confianza, por temor en el Señor. Porque al fin y al cabo, hermanos, tenemos que ser conscientes de que tarde o temprano enfermaremos y ¿qué? Y moriremos. ¿Será que si nos vamos para la luna, porque ya van a empezar a hacer vuelos a la luna, allá nos salvamos? O el loco este de Musk que va a hacer ya es que a conquistar Marte. ¿Será que si nos vamos para Marte, allá nos salvamos de morirnos? Hermanitos, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, estemos donde estemos, ¿nos vamos a qué? A morir. Nadie se quiere morir, pero el hecho de que esa situación nos paralice, nos atemorice, nos haga olvidar del Señor, nos está hablando de un apego exagerado por este mundo. Somos como el palo de yuca. Un palo de yuca para sacarlo no es fácil. ¿Por qué? Porque está muy enterrado en la tierra. Por lo general tienen que ser entre varias personas que lo arranquen. Y muchas veces el Señor tiene que mandar una legión de ángeles para arrancarnos a nosotros de este mundo, porque no nos queremos ir. Entonces tenemos que ir soltando, tenemos que ir confiando en el Señor. Yo sé que no será fácil el día que nos digan que va a morir. Yo sé que no nos vamos a reír, ni nos vamos a carcajear, ni vamos a salir gritando en la calle de la felicidad. No, tampoco. Pero no significa que tampoco como creyentes nos vamos a ¿qué? A descomponer, a cuestionar a Dios, a maldecir a Dios. ¿Cierto? A lamentarnos, ¿no? Pero ¿cómo así? ¿En dónde está Dios? Pero si yo soy un hijo de Dios, pero Dios, ¿por qué va a permitir esto en mi vida? Pero también no nos queremos morir porque hay personitas que ¿qué? Que amamos, que queremos. También tenemos que aprender a ¿qué? A soltarlas. Ayer estaba viendo un video de mi familia y yo les digo los huerfanitos. Son 2 sobrinitas y un sobrino. A ellos les mataron los papás, siendo ellos muy chiquitos. Eran bebecitos, más chiquitos que Esteban. Cuando a los 3 les mataron los papás, mis sobrinos. Y nosotros les decimos los huerfanitos. Ya están grandes, el muchacho ya casi es enfermero y las otras muchachas también ya están estudiando y ahí están grandes. Ay, que los huerfanitos se murieron los papás, pero Dios no se ha muerto. Dios es Dios de huérfanos. Dios es Dios de viudas. Entonces nosotros muchas veces el temor a la muerte también, ay, mi esposa, ay, mis hijos, como si yo se fuera a morir. No, hermano, hay que soltar. Hay que soltar y cuando el Señor llame, amén, Señor. Con valentía, con fortaleza. Pero esos apegos nos llenan de muchos temores, de muchos temores. No, es que a mí me da temor morirme y dejar el niño. ¿Y cuántos años tiene el niño? 55. Pero ¿cómo así? Bueno, vea, me da temor dejar el niño solo y el niño con 55 años. A mi hermanito la gente me dice, ay, ¿usted cómo habla con esa tranquilidad de la muerte de su hijo? Ay, ¿usted cómo se ve como tan tranquila, tan relajada? Me dice la gente que sabe que se me envejece. Es la voluntad del Señor, mija, y hay que aprender a aceptarla. Apocalipsis 2:10, creo. Dice el Señor, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, ellos ya sabían que iban a morir.
Los cristianos de la edad primitiva sabían que iban a morir y la muerte de ellos era muy horrible, hermano. No solo es el hecho de uno saber que se va a morir, sino que la muerte de ellos era horrible, hermano, pero horrible. Ellos eran un espectáculo. Los hacían de ellos teas, antorchas, alumbraban la noche con esos cuerpos ahí pegados a un poste con combustible. En los coliseos romanos, a los leones, a los perros salvajes, con sus familias, con sus hijos, quemados vivos, sentados en planchas hirvientes. No, hermanos, nosotros no nos ha tocado nada y somos los que más nos quejamos. Y ellos afrontaron esa situación. Ellos con el hecho de negar su fe en Jesucristo se libraban de todos esos tormentos, pero nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron, porque el Señor que les dijo, no temas en nada lo que vas a padecer por causa de mí. No. Estaban llenos del Espíritu Santo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio, aún para enfrentar ese enemigo que también ya fue vencido por Cristo, llamado como la muerte. Hombres como Pablo, hombres como Pedro, como enfrentaron la muerte con esa tranquilidad, con esa seguridad, con esa confianza de saber que iban a enfrentar un enemigo que estaba ya derrotado. Estaba ya derrotado. Y aún hoy, 20 siglos después, todavía hay muchos cristianos que por causa de su fe están viviendo este versículo. Aún hay muchos en el África, en el Asia, que están sufriendo, padeciendo fuertemente. En la India es terrible ser cristiano, en Afganistán, en Pakistán, en Corea del Norte. Es terrible, es mejor dicho, una sentencia de muerte usted decir que es cristiano. He visto muchos videos de eso y realmente uno se siente impotente. ¿Y sabe qué es lo único que ellos piden? Que oremos por ellos, no más. Ellos no piden que intervengan militarmente, que los derechos humanos, no. Lo único que piden es a los cristianos de todo el mundo que oren por ellos. ¿Para qué? Para que su fe no falte, para que no renieguen del Señor, para que no se aparten de la fe. Misioneros, pastores, iglesias, sufriendo persecución. Pero porque ellos aprendieron a qué? A confiar cuando el Señor dice, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Y las promesas de la palabra, para que terminemos. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con ¿qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, esto nos fortalece, nos llena de valor para enfrentar las diferentes situaciones que traigan aflicción, que traigan dolor, que traigan miedo a nuestras vidas, para que ese miedo no se apodere de nosotros, para que nuestra fe no se debilite. Promesas como esta, promesas como las que están en el Salmo 56:11. Dice la palabra del Señor. En Dios he confiado, no temeré. Por lo anterior, ¿qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme mi vecino que no me puede ver? ¿Qué puede hacerme el papá de mis hijos que me odia? ¿Qué puede hacerme el jefe? ¿Qué puede hacerme, en fin, qué puede hacerme el hombre? Si Dios está con nosotros, si en Dios confío, no temeré. Entonces, mis amados hermanos, mire que ese tipo de temor tenemos que combatirlo fuertemente, porque es un temor que no procede de una verdadera confianza y fe en el Señor. No, Señor, por el contrario. Es un temor que nos desanima, es un temor que nos desalienta, es un temor que hace que se empañe nuestro testimonio como cristiano y que entristece
el corazón de Dios, de ver nuestra poca confianza en Él, de ver nuestro poco temor. ¿Qué le dijo el Señor a los apóstoles en la barca? ¿Hombres de qué? Hombres de poca fe. Y muchas veces el Señor a todos nos ha tenido que decir así: ¿por qué temes, hombre, mujer de poca fe? Pero Señor, ¿no es que perecemos, hombres de poca fe? No miremos las circunstancias, no miremos las personas, pongamos siempre la mirada en quién, en el Señor, siempre, hermano. Sé que no es fácil, pero se trata de un proceso, es un proceso, es un aprendizaje, es un caminar día a día con el Señor. Y todos hemos pasado por aflicciones y todos hemos visto la mano del Señor en cada una de ellas. Pero cada vez que llega una es una prueba diferente. Pero que siempre tengamos en cuenta lo que les decía al inicio de esta lección. Más o menos 366 veces está la frase no temas en la Biblia. Y les compartía como que Dios se tomó el cuidado de tener un no temas para cada día. Porque hermanitos amados, vea, hoy estamos bien. Hoy estamos aquí aliviaditos y parados. Yo ya lo he vivido. Y de un momento a otro las circunstancias cambian. Nuestra vida es como cuando un barco se echa a la mar. El barco sale en buena mar, pero ya mar adentro, de un momento a otro, se levantó la tormenta. ¿Qué hay que hacer? Afrontarla, no tirarnos del barco. Hoy estamos, mire el hermano Octavio, un ejemplo, ¿cierto? Cualquiera de nosotros, en cualquier momento, en cualquier situación. Podemos perder nuestros empleos, podemos perder nuestra salud, podemos perder un hijo, podemos muchas situaciones que puedan traer tristeza y dolor a nuestro corazón. Pero lo que no podemos perder, mis amados hermanos, es nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Está bien tambalear, está bien patinar inicialmente, pero el peligro es quedarnos en ese estado de inestabilidad emocional y de incredulidad por un tiempo indeterminado. Ahí es donde caemos los cristianos en depresiones, en ansiedades. Empezamos a ir donde el psiquiatra. El psiquiatra lo primero que le va a mandar es que antidepresivos, y ya usted se hace ahí todos los antidepresivos y pasa el tiempo, entonces usted no puede dormir y no puede vivir, sino vive como un zombie, porque esas drogas vuelven a las personas en el tiempo como yo las he conocido personalmente. Y el día que dejan de tomar esa droga, ay Dios mío, yo conocí un testimonio de una hermana que ella dijo: no, en el nombre del Señor Jesús, ya no me voy a tomar una sola pastilla de esa, yo confío en Dios, Él es mi roca, Él es mi salvación. Bueno, en fin. Y dejó de tomarla, y a la semana cogió un cuchillo y casi mata al esposo. Y el esposo le dijo: si usted va a dejar de tomar pastillas, me dice y nos separamos. Yo con usted no vivo más. Pero ella siguió tomando, y usted habla con ella, Pacho la conoce, Shirley. Ah, hermanito, pero usted dice: esta muchacha, ¿por qué habla toda? No, por eso, por el efecto de la droga. Ella habla así, es toda como oída, como incoherente, por el efecto de los antidepresivos. Y yo la conocí siendo, entre comillas, normal, una cristiana en la iglesia. Normal, una muchacha bonita, muy entusiasmada, muy lúcida y todo eso. Y llegaron falsos profetas y le pronosticaron que iba a quedar embarazada. Y llegó un siervo, un profeta del eje cafetero, que se llama Jesús Sinvergüenza, que de profeta no tiene nada, muy famoso. Y le profetizó: el Señor te dice, ese bebé que has estado esperando por tiempo ya está en tu vientre. Ah, no. Y ella anhelando un bebé, mejor dicho, más que cualquier cosa en el mundo. Y resulta que no era un bebé, era un embarazo tópico. Y esa mujer se pegó una desinflada que casi no se para. Le dio tan fuerte esa decepción que casi no se levanta eso. Ese, el de Pereira, ese mono.
Ese fue el que allá en Cabaña le predijo a ella eso. Y ella no, ella feliz, todo el mundo en la iglesia la felicitó, todos, aleluya, gloria a Dios. Hoy ha descendido y el Señor nos ha visitado, ha traído palabra profética, en fin, todas esas situaciones. No, y sí, bueno, y ella no, ella pero súper feliz, pero resulta que en el tiempo fue una mentira. Y ella no soportó eso. Ella se fue al piso, casi no se levanta y terminó al día de hoy. Le estoy hablando de más de 20 años que ella está con él. Esto es en serio, esto es verdad. Por eso para cada día tenemos un qué, de parte del Señor, un qué, un no temas. No temas, confía en mí. Puede ser que mañana llegue una mala noticia a su vida o a la mía, pero el Señor que dice, no temas, confía en mí. No temas, confía en mí. No se les va a olvidar. No se nos va a olvidar, que el Señor nos ayude. Porque siempre que llegan los problemas, lo primero que hacemos es de olvidarnos de Él. No temas. Y se nos nubla todo. Bueno, Señor, te agradecemos por esta lección de tu palabra.